Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy vamos a iniciar un nuevo semestre, una nueva temporada de Derechos a Boca. Acabamos de volver de Ecuador, de volar desde Quito, y les presento el día de hoy un análisis acerca del conflicto armado interno que se vive en Ecuador. Un análisis con un enfoque en derechos y en seguridad humana, como no puede ser de otra forma. Bienvenidas y bienvenidos. Emitimos Derechos a Boca desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países de Europa y de América, uniendo a los dos continentes en lo que conocemos como la región iberoamericana. Y allí queremos agradecer especialmente a nuestra red internacional de contactos que comparte, le da like y multiplica esta información en el ciberespacio y por los distintos medios digitales, así también a UTPL Radio, Radio Universitaria de la UCE, que retransmiten en diferido esta señal para el continente americano. Gracias especiales a quienes se han comunicado conmigo, me han escrito por teléfono o vía correo, pues para saber cómo nos encontramos. A todos ellos les cuento que estoy muy contento de volver y con alegría ya aquí en Barcelona, con el optimismo que nos caracteriza. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! El conflicto armado interno en Ecuador y sus repercusiones. Un análisis en seguridad humana es el título del policy paper o el dossier que hemos publicado con el apoyo de la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la ANUEC, entidad con la cual trabajo en materia de derechos humanos, seguridad humana y por supuesto la Agenda 2030. Se trata de un artículo elaborado a base de investigación dentro de la Coordinación de Asuntos Internacionales, Derechos Humanos y Agenda 2030 de ANUEC y está dirigido principalmente a los líderes políticos, a las autoridades de gobierno, también a las personas académicas, a los investigadores, a quienes hacen estudios en relaciones internacionales en conflicto, a los investigadores de instituciones públicas, entidades de Naciones Unidas y activistas por los derechos humanos. También sin duda al público en general que se interesa por estos temas. El dossier se encuentra disponible en la página web de ANUEC. Al terminar esta edición yo les voy a colocar ahí el link para que puedan descargarlo. A quienes nos miran especialmente por YouTube y nos están siguiendo por las redes sociales. Y pues se trata de un dossier, de un artículo muy corto de leer. Y entre sus páginas, que no pasan la veintena, ya les digo, se tratan de algunas páginas, encontramos los detalles del conflicto armado que vive Ecuador
Y este conflicto sucedió o apareció, digamos que oficialmente el 9 de enero del 2024 cuando fue declarado, pero tiene sus antecedentes, sus causas, mucho antes. En este dossier describimos precisamente los factores que han coadyuvado al surgimiento y al desarrollo de este conflicto en Ecuador. También analizamos el marco jurídico de esta declaratoria y las implicaciones que tiene, sobre todo en el contexto nacional, dentro de lo que tiene que ver con las libertades y sobre todo la supresión de los derechos humanos en Ecuador, pero también en el contexto internacional, donde el derecho internacional humanitario prima y donde nuestro país ha suscrito compromisos muy importantes. Recordarles también que la publicación ya está disponible en la página web de ANUEC, se los he dicho, www.anuec.org, pero también a través del repositorio de investigaciones y publicaciones Figshare, como un recurso digital con aporte y licencia de ANUEC y que puede ser citado. Dentro de este análisis observamos asuntos muy importantes como los de interés internacional, que ya se los decía. Se ha puesto en evidencia en Ecuador los intereses internacionales de la comunidad internacional tras la declaración, especialmente de las economías o las potencias hegemónicas como lo son Estados Unidos de América, Rusia, que ha sancionado al Ecuador, China, y algunos otros países de la región con interés como son Brasil, Venezuela, Argentina y desde más lejos, acá, España y la Unión Europea. Cabe resaltar que este trabajo es un proceso que asegura una información contrastada, pero fundamentalmente los elementos más novedosos que encontramos en el análisis y que hoy compartiremos solo algunos de ellos porque es imposible compartirlo todo. Pues para iniciar, reconocer que Ecuador enfrenta por primera vez en la historia, por primera vez en su historia, un conflicto armado interno, lo cual lo ha depositado entre los países conflictivos, lo ha identificado como uno de los países conflictivos de América Latina y que este conflicto tiene serias repercusiones en la seguridad del país, pero también implicaciones internacionales, especialmente con relación a la política de el país, la economía que actualmente no está en su mejor momento, la seguridad ciudadana que tiene que ver con brindar los derechos mínimos de vida y de integridad a los ciudadanos ecuatorianos, a las ciudadanas que viven ahí y a los residentes en el país. El tema de cooperación internacional y de interferencias, ¿no? Lo que tiene que ver con la intervención internacional, un poco la cooperación y algunas otras intervenciones, digamos, algunos otros asuntos internacionales. Principalmente el trabajo se enfoca en el conflicto a propósito de la lucha contra los grupos de crimen organizado transnacional, las organizaciones terroristas y los actores estatales no beligerantes y grupos delincuenciales claramente identificados por el gobierno nacional del Ecuador. En este sentido, el dossier nos presenta un breve análisis de la situación del país con un enfoque en seguridad humana y en derechos, cuyo aporte principal está en la observación de la información y los datos que existen, contrastados con las fuentes oficiales y con otras fuentes de manera cuantitativa y cualitativa en el trabajo, ordenando y formulando algunas conclusiones y recomendaciones importantes para el Ecuador, para las personas que trabajan en Naciones Unidas y para aquellos que trabajamos los derechos humanos.
Cabe destacar dentro del apartado de antecedentes que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el 9 de enero del 2024 que el país estaba inmerso en un conflicto armado interno. Este acontecimiento conmocionó, como sabemos, a la ciudadanía y suscitó la atención internacional. El mandatario había ordenado a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles después de que hombres armados habrían irrumpido en el canal de televisión TC y tomaran como rehenes a personal durante una transmisión en directo. Esto sucedió, lo repito, el 9 de enero del año 2024 de este año, y yo me encontraba en Ecuador cuando sucedían estos hechos. El decreto ejecutivo número 111 del 9 de enero del 2024, firmado por el presidente Noboa, dispuso inmediatamente la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en todo el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, contra las organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes, como los denominó, y identificó 22 grupos de ellos, quienes son los responsables de la peor crisis de seguridad que haya vivido el país, como se recoge en el artículo 3 del decreto. Bueno, se trata de grupos delictivos y crimen organizado transnacional muy articulado con mafias internacionales y especialmente con la corrupción dentro del país e internacionalmente. El artículo 5 del decreto había especificado que se deben ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos en Ecuador para neutralizar a estos grupos identificados. Además, se reconocía que el contexto internacional habían intenciones internacionales dentro de lo que pasaba en Ecuador, y se dejó ver inmediatamente el apoyo o la cooperación internacional de Estados Unidos de América, mediante el cual el presidente Noboa fortalecía acuerdos internacionales para una cooperación militar y de inteligencia en Ecuador, donde soldados estadounidenses hoy día están en nuestro país, en Ecuador, se encuentran allí para luchar contra este crimen organizado transnacional, y asimismo se ha recibido armamento y material bélico de parte de los Estados Unidos de América. Causas y factores que contribuyeron al conflicto. Pasamos a ello, y hay que reconocer que el tema de la crisis carcelaria es la clave para entender el origen y el contexto del conflicto armado interno en Ecuador, pues ya desde 2019 se registraban serios amotinamientos en diferentes centros penitenciarios del país, y esto era debido a pugnas internas que existían entre las bandas criminales que se disputaban el poder al interior de las cárceles del Ecuador. Tras el asesinato de uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Choneros, alias Rasquiña, en el año 2020, se desataron horrendas masacres en distintos centros carcelarios del Ecuador, ya que este criminal controlaba la mayor cantidad de rutas del narcotráfico desde Ecuador, y el gobierno de entonces había perdido ya el control de las cárceles. No había en el año 2020 control de las cárceles, como puede leerse en el dossier sobre crisis carcelaria en Ecuador, un análisis en contexto que también publicó en el año 2023 la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, donde se detalla todo lo que tiene que ver con la crisis carcelaria en Ecuador y cómo fueron sucediendo los hechos. Para resumirles aquí, este grupo criminal, los Choneros, que eran originarios de la provincia de Manabí, de Chone, una ciudad del Ecuador, se expandieron por la costa
el litoral ecuatoriano desde el año 2016 y ocupaban los principales puertos del Guayas, la provincia principal económica del Ecuador, y también en Manabí, Santa Elena, otras provincias litorales, pese a que en Guayas no tenían el control de la provincia. Allí se encuentra el puerto principal, que es el puerto de Guayaquil, la ciudad comercial, el puerto principal del Ecuador. También cooptaron a organizaciones pequeñas que operaban en diferentes lugares como la provincia de Loja, provincia del Oro, Azuay, Cotopaxi, Esmeraldas, y nacieron entonces los Lobos, los Chone Killers, los Tiguerones, los Fatales, estas bandas delictivas que ya reconoce el gobierno del Ecuador dentro del decreto, y pues que manejaban una red delincuencial que no era parte de la organización de los choneros, pero que sí respondían a sus intereses delincuenciales. En el año 2021 se dio la más cruel masacre en la penitenciaría del Litoral, una de las peores. Según datos de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, pues existieron alrededor de 80 heridos y 119 muertos al interior de esta penitenciaría, y algunos de ellos fueron decapitados y mutilados. Había imágenes de horror en Ecuador, escalofriantes. Esto fue filtrado incluso hacia medios de comunicación, especialmente las redes sociales. En este incidente se consideró como que era el más violento y trágico de ese año, y lo colocaba al país, al Ecuador, a nivel latinoamericano, como el quinto con más personas fallecidas en motines penitenciarios después de Brasil, República Dominicana, Perú y Honduras. Entonces se situaba en los índices más violentos. Por los hechos acontecidos, el entonces presidente de Ecuador, que era Guillermo Lasso, había decretado el 29 de septiembre del 2021 el estado de excepción. Por la misma razón, una conmoción interna en los centros de privación de libertad del Ecuador. Y pues luego otra vez decretó un estado de excepción porque se seguían sucediendo estos hechos de conmoción interna y no había control de las cárceles, ya lo dijimos. Pero nada de lo que haya hecho el gobierno del expresidente Guillermo Lasso en Ecuador pudo detener las masacres y amotinamientos que se sucedieron y repitieron a lo largo del año 2022 y 2023. Y pues fue más grave. Los resultados de lo que pasaba en las cárceles, esos enfrentamientos internos, se trasladaron definitivamente y violentamente a las calles de los principales centros poblados y las ciudades del país, a todas las ciudades del país, incluida la capital, el puerto principal, ciudades pequeñas, fundamentalmente las del litoral, donde la extorsión, los secuestros, el sicariato, los homicidios y la criminalidad campeaban sin que nadie los detenga, y sobre todo se incrementaba, cada vez se incrementaba. Pero existen otros factores que permiten ver la situación de violencia en la que se encuentra Ecuador, y tienen que ver con la ola de corrupción y la descomposición crónica de niveles putrefactos en los que se halla el país. Esto conecta a todo tipo de instituciones y niveles como funcionarios públicos, operadores de justicia, fiscales, jueces, institución policial, gobierno, banca, empresarios y la sociedad en general. Está muy corrompida. Allí, Transparencia Internacional, a través del índice de percepción de corrupción, señaló en 2023 que la corrupción y el conflicto y la seguridad, que se encuentran profundamente interrelacionadas en Ecuador, tienen que ver con estas organizaciones terroristas y de criminalidad que suelen contar con la complicidad de los funcionarios y autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad.
No escapan del conocimiento público la impunidad y las fallas en el sistema de justicia ecuatoriano, embarrado por sobornos, amenazas, compadrazgos, el abuso de la autoridad dentro de un Estado que se haya debilitado y desinstitucionalizado, reducido al mínimo, señoras y señores. Da cuenta de ello el caso Metástasis de 2023, aún en indagación fiscal, cuyos resultados reflejan cómo el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción se encuentran conectados a punto de determinarse, como lo señala la BBC el 14 de diciembre del 2023, una narcopolítica y un narcoestado ecuatoriano. Se subrayan más factores, pero entre los principales esto: la posición marítima y geográfica de Ecuador en medio de dos países productores de droga como son Colombia y Perú, que también son países en conflicto, conflictivos. También se reconoce la ventaja competitiva del dólar estadounidense como moneda oficial adoptada por Ecuador en el siglo XXI, es decir, en el año 2000, después de la crisis de 1999, lo cual ha facilitado el lavado de dinero y ha generado tremendos negocios ilícitos dentro del país, asociados lógicamente al intercambio de drogas, el narcotráfico, la compra y venta de armas, el tráfico de migrantes, entre otros. Como ven, un abrebocas de este análisis muy completo. En realidad, la próxima semana, el próximo lunes, continuamos observando estos datos. Nos hemos detenido en los antecedentes y en los factores, pero nos falta entender mucho del contenido que está en esta investigación. Lo haremos la siguiente semana. La verdad es que el tiempo nos queda muy cortos para poder explayarnos y comunicar todo lo que queremos comunicarles. Pero en este momento queremos agradecer al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de este programa de radio y multimedios. Asimismo, a UAB Radio, a UTPL Radio, a Radio Universitaria de la UC y también a nuestros patrocinadores y colaboradores. Sin duda, la Alianza para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Ecuador, la Asociación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de Derechos Humanos. Ahí estamos. Si no hacemos investigación, ¿para qué sirve? Somos hacedores de investigación y sobre todo defendemos los derechos humanos. Y también está un agradecimiento muy especial a nuestra red de suscriptores y seguidores. Si este programa ha resultado de tu interés, no dejes de compartirlo y darle like. Gracias a quienes nos siguen, a nuestros amigos que se suman a la señal de Derechos a Boca a través del UAB Media, a través de YouTube, a través de Telegram, WhatsApp, Spotify, Instagram y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos, a propósito de que hablamos de la radio nueva, la nueva radio, y que somos un medio digital especializado. Bienvenidos, hemos estrenado esta nueva temporada. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto ha sido Derechos a Boca. Será hasta la siguiente semana con más datos de este valioso análisis para la opinión pública.